vamos a plantear una posición, creemos, dura de nuestra Junta Interna y Asamblea, exigiendo de una vez por todas no solamente la independencia de nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censo, sino también el pase a planta permanente y salario digno de cada uno de nosotros. Le doy la palabra a Matías Cremonte, tiene 10 minutos y te pido que te presentes. Bueno, gracias. Buen día, compañeras y compañeros. Muchas gracias por la invitación a la Junta Interna de ATE-INDEC. Soy Matías Cremonte, como dijo Raúl, soy abogado laboralista, asesor sindical, soy parte de la comisión directiva de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. En este momento soy presidente de la Asociación Latinoamericana de Laboralistas. Bueno, saludar por supuesto esta actividad. Nos parece a nosotros muy importante que se realicen todos este tipo de reuniones y todas las actividades que de algún modo tiendan a la difusión de la situación dramática a la que vamos, así lo vemos nosotros, de aprobarse este proyecto tan regresivo de reforma laboral. Y bueno, de algún modo esto sirve también para propagandizar nuestra posición y la posición en general del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, que debe ser el rechazo total a esta reforma. En ese sentido, lo que venimos planteando primero es, de algún modo, desmentir lo que son los argumentos que presenta el gobierno como fundamentos de la supuesta necesidad de esta reforma laboral regresiva. Habrán escuchado que plantean que esto es necesario para generar crecimiento económico, que esto es necesario para detener la caída del empleo, incluso para generar empleo registrado. Y lo que nosotros venimos sosteniendo con fundamentos estadísticos, digamos, en esta casa vale la pena decirlo así, es que eso es algo absolutamente falso. La legislación laboral es intrascendente tanto para la creación como para la destrucción de empleo. Por supuesto que tiene una finalidad muy importante, que es la protección de las personas que trabajan, pero de ningún modo ni una legislación laboral protectoria destruye empleo, ni mucho menos una legislación laboral regresiva como la que se propone va a ser la que pueda llegar a motorizar el crecimiento del empleo. En todo caso, la caída o el crecimiento del empleo y de la economía en general depende de la política económica, y es la política económica de este gobierno la que está destruyendo empresas y la que está destruyendo empleo. Suele aparecer en general en los medios de comunicación, siempre como preámbulo de este tipo de reformas, que en realidad las empresas cierran por los juicios laborales. Cuando uno indaga un poquito más, y ya aparecen algunos empresarios planteándolo de esta manera, el verdadero problema que tienen las empresas, todas, pero sobre todo seguramente más las pequeñas y las medianas, es que no pueden competir frente a la apertura indiscriminada de las importaciones, que la caída de los ingresos hace que caiga el consumo, que no hay una política ni tributaria ni crediticia que favorezca la inversión, ni en tecnología, en fin, en realidad ahí está la causa de la caída del empleo, ahí está la causa de lo que va a seguir siendo un deterioro de todos los indicadores económicos y sociales, y de ningún modo en la posibilidad de reformar la legislación laboral estaría la solución. Y lo segundo que desmentimos es hasta el título que tiene este proyecto, que lo habrán escuchado porque así lo mencionan siempre, que es un proyecto de modernización laboral y que no tiene nada de modernización, al contrario, en todo caso se parece más a volver al modelo del siglo XIX, al liberalismo de comienzo del siglo XX, es decir, cuando no existía el derecho del trabajo o el derecho social, que a un derecho del futuro. Dos ejemplos son clarísimos para interpretar esto. Uno, la ley laboral más moderna que hay en nuestro país es la ley de teletrabajo, que reguló después de la pandemia el trabajo fuera de los lugares, fuera de los establecimientos, estableciendo el derecho a la desconexión, bueno, algunas cosas que ustedes habrán escuchado. La reforma laboral deroga la ley de teletrabajo y no propone reemplazarla por ninguna otra, es decir, nada, no tienen nada en miras vinculado con el futuro. Y lo otro que se plantea permanentemente cuando se debate la necesidad de regular las nuevas modalidades de trabajo es el empleo en plataformas, que no tiene nada de novedoso, es decir, tal vez las empresas de plataforma tuvieron o son algo novedoso en cuanto a la actividad empresaria que crearon, que fue el trabajo a través de, el trabajo no, la actividad empresaria a través de plataformas, pero contratan mano de obra, es decir, es un trabajo como cualquiera, los repartidores son trabajadores como cualquier otro trabajador, tienen la protección de la legislación laboral. Sin embargo,
A pesar de que en el mundo se está debatiendo cómo dar esa protección, la OIT va a debatir en junio, probablemente apruebe un convenio sobre la protección del trabajo en plataformas, la reforma laboral simplemente lo regula para excluirlos de la ley de contrato de trabajo. Es decir, para decir directamente, zanjar la discusión desde su perspectiva y decir acá no hay trabajo, no son trabajadores, cada uno de ellos tendrá que discutir como emprendedores tal vez con las plataformas cuáles van a ser las condiciones de ese contrato que no es un contrato laboral. Esos son dos de los ejemplos. Pudiéramos agregar el del banco de horas, la ley laboral más antigua vigente en Argentina, la ley de jornada de trabajo de 1929, va a cumplir 100 años. Esta ley no se propone reformarla lo más mínimo. Seguramente eso pudiera ser un camino si uno quisiera modernizar la legislación laboral. No solo no se la toca, sino que se la flexibiliza de tal manera que se pierde totalmente incluso aquellas banderas históricas originarias del movimiento obrero internacional, que fue contar con 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento. Acá la jornada de trabajo va a estar directamente al servicio de la necesidad de la empresa, sin contar con lo que pudiera ser la necesidad del trabajador o la trabajadora, o por lo menos el derecho a saber que tiene una jornada limitada, que comienza y que termina, y organizar la vida, su vida alrededor de eso. Bueno, son algunos ejemplos, pocos, de que nada tiene entonces de modernizador esta reforma laboral, y que cuando decimos que se trata de un retroceso al siglo XIX, lo decimos porque efectivamente, si tuviéramos que buscar un concepto, esta reforma lo que plantea es la deslaboralización de las relaciones de empleo, si tal concepto pudiera existir. Pero si la legislación laboral tiene como razón de ser equiparar, bueno, la ley de contrato de trabajo tiene un artículo que dice las desigualdades que crea esta ley en favor de una de las partes, es decir, el trabajador o la trabajadora individualmente considerados, deben considerarse que solo tienden a equiparar la desigualdad que existe en la realidad de esa relación trabajador-trabajadora, empresario o empleador. Bueno, la ley lima todas y cada una de las pequeñas cuotas de poder que tiene el trabajador y la trabajadora para devolvérselas al empresario. Digo devolvérselas como eran las relaciones en el liberalismo previo a la existencia de un derecho del trabajo o de la intervención del Estado en la relación capital-trabajo. Entonces, insisto, esto es la destrucción del derecho del trabajo. Por eso planteamos muy firmemente que es necesario oponerse y hacer todo lo posible, y esto de luego es una de las formas, para que esta reforma no se apruebe. Y un párrafo, Raúl, no sé si me queda un minutito o no, pero un párrafo, y probablemente las compañeras también aborden esta cuestión, pero por lo menos señalar que el ataque a la acción colectiva que contiene esta reforma laboral no tiene antecedentes. Seguramente la dictadura militar, por supuesto, tuvo antecedentes de hecho con el terrorismo de Estado, con la desaparición, con la detención, con todo lo que significó para las consecuencias trágicas de nuestra clase trabajadora. Pero en términos formales, ni la dictadura militar hizo una reforma en la acción colectiva, en el modelo sindical como se plantea esta reforma, prohibiendo prácticamente el derecho de huelga, limitando de manera tal el derecho de reunión, que es realizar asambleas. Esta asamblea, para hacerla, debiera requerirse la autorización del empleador, algo que en la ley todavía no se requería. Es un derecho de los trabajadores reunirse, y además se va a descontar el tiempo que uno esté reunido en una asamblea. Y por supuesto el ataque a la negociación colectiva, llevándolo al menor nivel, es decir, destruyendo nuestro modelo, que realmente, si algo tiene de positivo, si algo debemos defender del modelo sindical argentino, es la vigencia aún de los sindicatos por rama de actividad y de la negociación colectiva por rama de actividad como un piso mínimo que garantiza la fuerza de un colectivo, de toda una actividad, y que van a llevarlo, 30 segundos, van a llevarlo y se me corta el tiempo, van a llevarlo al modelo que rige en gran parte de América Latina, cuyo resultado está a la vista, que es que los sindicatos donde hay sean sindicatos de empresa, y que a través de la negociación colectiva en una empresa, con la debilidad que eso significa, se van a poder establecer menores salarios y peores condiciones que en el convenio de actividad. El resultado en América Latina son bajísimos niveles de sindicalización, nos lleva al 3 al 5%, supera el 50% de los niveles de empleo no registrado, y por supuesto casi la imposibilidad de ejercer
derechos colectivos, lo que supone la perpetuidad de situaciones de precarización laboral inéditas, y a ese modelo vamos, y bueno, esperemos que resistamos. Muchas gracias. Quería hacer una mención a nuestra compañera Cintia Poc, afiliada de nuestra ATINDEC, fue también parte de la Junta Interna durante algunos periodos, vamos a poner tiempo. También fue secretaria de formación de nuestra Central de Trabajadores Autónomas. Para mí es no solamente un referente sindical, sino en materia de mercado de trabajo y pobreza. Fue la directora, junto a otros técnicos del INDEC, que dijo: no podemos, en un contexto parecido al actual, no podemos calcular la pobreza porque el dato del IPC era dudoso. Entonces eso le valió que Crónica TV dijera en algún momento que se quedaba sin ser la directora del INDEC. Así que gracias, Cintia, por acompañarnos. Alguna cosa respecto a que es un retroceso de 100 años, claro, la ley de 8 horas, la jornada laboral de 8 horas de 1929, y la primera ley de riesgo de trabajo, o de enfermedades en ese caso, es de 1915 o 17. Estamos retrocediendo 15 años. No sé quién va a hablar, pero permítame, vos, Paula. Vamos a seguir en línea. Bueno, déjame que te presente. Bueno, nos va a acompañar con la palabra Paula Varela. Ella es docente de la UBA, investigadora del CONICET, directora de CITA, y no, como son medio gangosos, es IEALC. Nos acompañan y la verdad te agradecemos mucho la presencia. Hola, ¿qué tal? Es el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA, el IEA. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a la Junta Interna y plantear, bueno, en primer lugar, el repudio a esta situación política de intervención o incidencia por parte del Gobierno Nacional a las estadísticas del INDEC. Todos nosotros, quienes trabajamos ya sea en relaciones laborales o en mundo del trabajo, mercado de trabajo, necesitamos las estadísticas que hacen ustedes para poder producir conocimiento. Así que primero repudiar y en segundo lugar apoyar las medidas que tomen los y las trabajadoras del INDEC para defender las estadísticas públicas y defender su trabajo. Yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que venimos pensando en el marco del CITA, y que tienen que ver con lo que en ciencias sociales se llama la profecía autocumplida. ¿Sí? ¿Qué es la profecía autocumplida? Es las situaciones en las que se reitera de tal manera un determinado discurso que incide tanto en la acción que termina haciendo que se cumpla ese discurso. ¿Sí? Y eso es una figura que se estudia muchísimo en ciencias sociales. Y yo creo que nosotros estamos en una situación que es bastante parecida a la de la profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque cuando uno mira los discursos de los principales dirigentes sindicales, particularmente de la CGT, pero incluso de los principales dirigentes políticos de la oposición, lo que trasunta es: esta reforma ya está hecha. ¿Sí? Esta reforma ya se hizo. No se puede hacer nada. Y a partir de ahí aparecen discursos parciales de, bueno, podemos negociar algunas cláusulas que tengan que ver con los recursos de las obras sociales, que tengan que ver con los recursos de los sindicatos, que tengan que ver, o podemos judicializar a futuro, o hay 2027. Bien, yo creo que el problema, y eso es lo que quería plantear, que lo venimos discutiendo con los compañeros de CITA, es que el problema de las profecías autocumplidas es que nosotros tenemos que buscar, y tenemos esa chance en la historia reciente del movimiento obrero, otras situaciones en que apareció ese discurso y cuáles fueron las consecuencias de ese discurso. Y a eso me voy a referir muy brevemente. En la década del 90, cuando se discutieron las contrarreformas del gobierno peronista de Menem, que se llevaron a cabo mayormente en la segunda mitad de la década del 90, es decir, después de la reelección de Menem, que fue una reelección muy tranquila, ¿no? Apareció también ese discurso acerca de que las reformas que se estaban implementando de facto no se podían detener, ¿sí? Eso se llamó en el sindicalismo
una estrategia de recursos propios se le llamó. Después, algunos teóricos le llamaron neocorporativismo segmentado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los sindicatos negociaron mantener ciertos recursos propios, en ese momento se llamaban las obras sociales, empezaba a aparecer algo que ya estaba hoy naturalizado, que es la cuota solidaria, es decir, aunque no estuvieras afiliado, aportar, participaciones en las negociaciones que tenían que ver con las paritarias, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a cambio de qué? A cambio de que pasen los núcleos duros de la reforma de la década del 90. ¿Cuáles fueron los núcleos duros de la reforma? Las tercerizaciones en el sector privado, la aparición de lo que hoy ya es completamente normal, las contrataciones por monotributismo. Hay un chiste genial que es el monotributriste, que engrosa, por supuesto, los cuentapropistas. Y la informal... Perdón, en el Estado también. Absolutamente, en el Estado también, absolutamente. Y los informales, que ya existían, esa es un debate histórico del mercado de trabajo latinoamericano y del argentino también, pero suben a un techo que no habían trascendido nunca, que es más del 30%. Bien, ¿cuáles son las conclusiones de esa estrategia de neocorporativismo segmentado o de preservar recursos propios? Es el mercado de trabajo que tenemos hoy. Esa es la conclusión. Un mercado de trabajo con una fragmentación tal que hay un sector que es efectivo, que es la primera minoría, los que dicen que es la segunda minoría no es cierto, es la primera minoría, un sector enorme de cuentapropismo, que tiene de todo, y un sector de trabajadores informales. El problema es que eso, que es la consecuencia de la década del 90, es a su vez sobre lo que se basa el gobierno derechista, ultraderechista de Milei, para decir ¿qué? Para decir, esta reforma no le importa a los trabajadores porque los trabajadores ya no tienen derechos. Entonces, una primera conclusión es, ojo, porque cuando se dice que se puede preservar el poder de fuego de un sector de trabajadores a costa de la precarización del resto, es mentira. Entonces, cuando en la FOR negociaron el banco de horas, cuando en Campana de Techín negociaron la tercerización de los productores de recursos de capital intermedio para Techín, cuando en el Estado, como dice la compañera, negociaron los contratos, no se precarizaron solamente los trabajadores de Techín, los trabajadores de Ford o los trabajadores contratados del Estado. Nos precarizamos todos. Y esa precarización es uno de los principales puntales para este discurso y esta reforma, que es un masazo. Segunda cosa que me parece que nosotros podemos sacar de conclusión de los 90 es el hecho de que la promesa de lucha a futuro no sirve, compañeros. ¿Por qué? Porque incluso viendo lo que sucedió en la primera década del 2000, es después de la crisis de 2001, en la que se reconquistaron algunas cosas, sin lugar a dudas subió el salario real, ¿qué es lo que no se modificó? No se modificó la estructura del mercado de trabajo dejado en los 90, es decir, la conquista, la gran conquista de las patronales en la década del 90, que fue esa segmentación del mercado de trabajo y la precarización, no se modificó. Entonces las luchas a futuro no son una buena estrategia. Y por último, quiero referirme a algo que me parece importante porque se estuvo discutiendo, lo discutió Jofra también de aceiteros y creo que es muy importante, que es la cuestión de la huelga. Sí, quiero señalar una cuestión sobre la huelga que nosotros estudiamos mucho en nuestro colectivo. Siempre que hay grandes modificaciones en el mundo del trabajo, y este es un caso no solo en Argentina, sino a nivel internacional, aparecen sociólogos y dirigentes políticos que dicen que la huelga no sirve más. ¿Sí? Y eso está asociado a una lectura del mundo del trabajo o de la morfología de la clase trabajadora que dice que ya se modificó tanto que ese poder de fuego no lo tiene. ¿Sí? Yo creo que se equivocaron en los 90 cuando esta discusión existía, se equivocan ahora de nuevo. ¿Por qué? Porque la verdad es que incluso en esta precarización, el único poder de fuego que tenemos los trabajadores es nuestra capacidad de romper la normalidad capitalista, para decirlo en términos muy generales. ¿Qué quiere decir la normalidad capitalista? La circulación de mercancías, ¿sí? Entre ellas la fuerza de trabajo, como la gran mercancía. Entonces, un paro de aceiteros
que tiene una posición estratégica en el sector privado, es una patada en la boca del estómago de esa normalidad capitalista. Pero un paro de transporte también es una patada a esa normalidad. Y si no, a unos días de la triste noticia del fallecimiento de Beto Pianelli, preguntémonos por qué Metrodelegado se transformó en 2004 en el ejemplo de organización de base que es, ¿sí? Por la huelga de los 4 días en 2004. Pero quiero decirle una cosa, porque estamos en NATE, estamos en una dependencia estatal, y quiero referirme a algo que siempre es discutido entre nosotros, que es, bueno, los trabajadores del Estado no tenemos ese poder de fuego, no tenemos el poder de fuego de los aceiteros, no tenemos el poder de fuego de quienes manejan el transporte, subte, UTA, camioneros. Yo quiero decir una cosa que nosotros venimos investigando mucho, y es que hay por lo menos un sector de trabajadores públicos que sí tenemos un gran poder de fuego, que es lo que nosotros llamamos poder socio-reproductivo, que es aquel poder que tienen las docentes de las escuelas, las enfermeras de los hospitales. Es decir, es un poder muy particular, que es el vínculo que nuestro propio trabajo, nuestro propio lugar de trabajo establece con la comunidad, ¿sí? Ese poder socioreproductivo es particularmente importante para organizar el llegar a la comunidad con las demandas de los trabajadores y las trabajadoras. Por ejemplo, llegar a informales que no están organizados sindicalmente, a contrapropistas, etc. Entonces, yo creo que un ejemplo de eso, permítanme decir esto nada más, es Minneapolis. En Minneapolis, los nodos de organización contra el ICE, es decir, esa política de asesinato abierto por parte de las fuerzas de migración estadounidense y de deportación masiva, nada más y nada menos, los nodos de organización territoriales son las escuelas, ¿sí? Entonces, creo que nosotros, los trabajadores públicos, no nos tenemos que dejar correr porque no tenemos poder de fuego, y creo que tenemos que exigirles a nuestras organizaciones sindicales que efectivamente pongamos ese poder de fuego en la calle para poder frenar esta reforma y para poder frenar también el resto de políticas regresivas de este gobierno. Gracias. No. Bueno, queda Mónica Leticia. Muy bien. Además de ser una compañera sindicalismo combativo de la estación ferroviaria, también, si no me equivoco, por favor, corregime, también es una diputada mandato cumplido, nos me han dicho también que ahora además es un referente, creo, que de un sindicalismo que nos enorgullece tener que acá, como a Paula y a Matías. Así que, en 10 segundos, 10 minutos, perdón. Hola, chao. Habla rápido. Estamos de acuerdo. Bueno, no, en primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación, felicitar a todos los presentes y por encima de todo, agradecer siempre infinitamente esa, ¿cómo se diría en términos? Yo no soy académica, disculpen, pero todos los meses que nos publiquen esa publicación de cuánto es realmente el costo de la canasta familiar, que eso, por supuesto, cada vez que lo sacan, es un reguero por todos los teléfonos de nuestros compañeros. Bueno, yo mucho más no me queda para agregar, pero algunos aspectos, digamos. Yo recuerdo en los 90 un abogado que publicaba en el Clarín de qué se trataba la reforma laboral y decía: lo que quiere el empresariado es trabajadores que trabajen al ritmo de los japoneses, que tengan la salud de los alemanes y pagarle como los chinos. Creo que era Recalde, no le quiero, por eso no quiero, pero eso era lo que decían en ese momento los abogados de la CGT. Y que me parece que es eso, ¿no? La reforma laboral es trabajar menos por menos plata y en las condiciones precarias como están diciendo los compañeros. Yo concretamente entiendo que lo que vienen acá es hacer un ataque, como se dice, de carácter histórico, ¿no? Lo que se quiere es tirar a la hoguera de ese empresariado que nunca está conforme, de ese empresariado chupasangre, diríamos, en los lugares de trabajo, mantequitas y quejosos y llorones, digamos, como se dijo alguna vez también, en los 80 de otros, pero que lo que quieren es tirar a la hoguera de los fascistas y toda esta gente, toda la historia de lucha que tenemos. Como se dijo acá,
desde el 915, desde el 1929, de 1902 el descanso semanal, que es algo que también está cuestionado, del 1843 la universalización de las vacaciones y pagas, y también en el 1850 el derecho a tener sindicatos, delegado, la asamblea y todo esto, y el derecho a huelga Y esto es muy importante, porque la discusión del descanso semanal, si alguna vez estudié, tenía que ver mucho con eso, que la Constitución de 1853 decía que acá había hombres libres, pero hay hombres que no eran libres, que eran justamente los campesinos, los trabajadores, etc. Y lo que viene a cuestionar esto es justamente la libertad de los trabajadores de poder descansar, planificar, y ni que hablar las mujeres que tenemos la carga familiar, porque si no tenemos las 8 horas para organizarnos, cuando sacamos a los chicos, en mi trabajo el 62% de las mujeres sostén de familia. Tiene que organizar todo sola. Si no tiene las 8 horas para organizarse, sale del mercado laboral formal. Esa es la realidad, va a tener que renunciar. Entonces es una problemática seria. Yo suelo decir, es una ley tan rata, para decirlo, yo lo voy a decir en los términos que estamos haciendo las asambleas estos días, que hasta la cuenta sueldo quieren que nos banquemos nosotros. Eso es lo que dice la... Y es tan anacrónica y nos lleva tan al pasado, que en los vales alimentarios, algo que lo escuchaba decir al alcalde actual, digamos, sería la otra vuelta en el Senado, hasta los vales alimenticios dice que se van a repetir, serían los tickets canasta, que antes los teníamos y íbamos a todos lados. Bueno, no, ahora estarían restringidos a lo que es en la zona geográfica de donde está el patrón que te paga. Lo que es más o menos llevar, ¿no?, a la boleta, a la libreta de la proveeduría de los tiempos, digamos, ¿no? Hasta ese texto dice. Entonces, bueno, solo agregar a la denuncia de la cosa que plantearon los compañeros acá, el tema de la enfermedad, que es un problema serio hoy en día, no solo porque la enfermedad nos atraviesa todo, la falta de salud pública, la falta de obras sociales porque están en crisis, la imposibilidad y las renuncias a las prepagas a los compañeros que la tenían, sino que lo concreto que lo dice la ley, es que a partir de ahora los compañeros que estén enfermos, el valor del día va a ser solo el 80%, es decir, va a tener una rebaja, y la vuelta en el alta dice, solo si estamos el 100% rehabilitados. Es decir, quedan cuestionados todos los compañeros que tengan adecuación de tareas. Y eso, por lo menos en ferroviarios, que trabajamos arriba de las piedras de la vía, que estamos con carga permanente, siempre tenemos compañeros, tendinitis, lesiones cervicales, bueno, todo lo que ya conocemos. Bueno, eso queda cuestionado, incluido su vuelta, porque dice, o pueden no volver, o podrán considerarse también más bajos salarios para los trabajadores que vuelvan, que son cosas que están en disputa permanente, ¿no? Porque los adecuados... Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero es una pelea de la lucha cotidiana sindical. Entonces, nosotros entendemos que hay un round, yo digo para ir un poco lo que es mi fuerte en todo este debate, que hay un round que pudimos pulsear, que es el de diciembre. Con esto de salir a la calle, no fue la única razón, por supuesto, tiene otros problemas el gobierno, pero logramos que se postergue, ¿no? Porque sobre esto de que tenían todos los votos en la segunda, venían con todo, se logró que se postergue y ahora vamos al segundo round. Que por supuesto saludamos a todos los trabajadores que esta semana, de los 86 gremios que convocaron, van a movilizarse en Santa Fe, ¿no? Los aceiteros entre ellos, los compañeros metalúrgicos y otros compañeros, los compañeros estatales también, digamos, en Santa Fe y en Córdoba, para empezar a recalentar esta semana que se viene. Eso es muy bueno, porque eso también va a tonificar a Buenos Aires, seguro, y tenemos que propagandizarlo, pero además habla de la necesidad esta de tener que salir a pelear, digamos, y eso lo saludamos. Sí, lo que creemos que, como dijo la compañera, es necesario, nosotros somos sindicalistas porque creemos que se pueden ganar las cosas, ¿no? No somos hijos de saber que también se pierden, pero estamos convencidos que así como se tiró la ley Ómnibus, que eran 600 artículos, no 197, 600, con la CGT encabezando la pelea, convocando a las movilizaciones, etcétera. Así también se puede ganar si lo logramos. Si logramos que toda la cúpula sindical, tanto de la CGT como de la CTA, convoque acciones, convoque a la movilización del 10, 11, 12 o el día que se animen a ponerla en el Senado, convoquen a los paros, a todas las marchas y los paros que sean necesarios para que ni el Senado ni los diputados se animen a votarlo. Hay detrás de esto, por supuesto, este revanchismo empresarial, pero y frente de eso, y por supuesto también hay órdenes del Fondo Monetario Internacional, porque es de público conocimiento que ha sido parte de las condiciones para el último préstamo que le dieron para salvarle las elecciones, que tenía que salir la reforma laboral, la reforma jubilatoria y la reforma tributaria. Pero bueno, lo concreto es que de este lado está el poderoso movimiento obrero
argentino organizado. Esta ley nos pone en el ring a nosotros. Acá hay un montón de combates desde hace 2 años. Están los combates del colectivo discapacitado, ha estado el combate de la salud, el combate de la educación, el combate que hacen todos los miércoles los jubilados. Ha habido un montón. Ahora esta, la de la reforma laboral, a la que nos pone en el ring, es a la clase obrera organizada. Porque como se dice acá, no es el derecho, no es que viene a traer derechos a los que no lo tienen, sino que viene a quitarnos a los que no tienen. Y en esto, agregar algo que dijo, que se adelantó en el debate, que yo entiendo y les quiero contar por lo menos lo que nos pasa a nosotros. En las asambleas hay 2 debates centrales, ¿no?, que se dan. Uno es, a mí no me toca. ¿No? Nosotros todavía en el ferrocarril tenemos planta estable, no tenemos la problemática esta del contrato. A mí no me toca porque yo soy de la ley vieja, y si no le hago juicio, yo le meto un juicio, no lo que te dicen los compañeros. Bueno, lo concreto, y yo creo que también, así como se cuestiona y se dijo acá el derecho a la huelga, el derecho a la organización gremial, a la asamblea como el paso mínimo, acá lo que se está diciendo es que se van a disolver los tribunales nacionales. Eso es lo que dice el artículo 91, si no lo entiendo mal, y usted me lo aclarará en todo cosa, que se disuelven los tribunales laborales nacionales, que son justamente los que defienden, entiendo yo, sin ser abogada, el espíritu de la ley actual, que es el reconocimiento de que hay una asimetría y que hay que proteger de alguna manera al trabajador. Bueno, listo, se disuelven y vamos a ir todos a los de Capital, estos jueces que eligió Macri y todo el empresariado que está en Puerto Madero los puso a dedo porque dicen justamente los empresarios, esos tribunales, los laborales nacionales, no son oscos a nosotros. Así que no los queremos más, queremos un tribunal que venga a decir lo que para nosotros es justicia. Así que eso también me parece un tema muy importante, justamente por esto de los compañeros. Y que además no solo los afectan eso, sino que esto de las jubilaciones, de las indemnizaciones en cuota, de las indemnizaciones con tope. Escuchaba ayer a, ¿cómo se llama el de trabajo? No me acuerdo ahora. Cordero. Decir, no estamos rebajando, es cínico, no estamos rebajando las indemnizaciones, estamos emparejando, estamos ordenando, ¿no? Pero lo que están ordenando es que nos sacan para el cálculo todo lo que tenga que ver con adicionales, preaviso, etcétera, etcétera, no quiero ir en todos esos detalles, nos pagan en cuotas, pero además otra cosa, y eso también, yo sé que por ahí, compañeros, para muchos que acá están en contratos, estos debates, pero son los que están queriendo cambiar. Van a ser un seguro, van a ser una aseguradora. Con la plata nuestra de la salud, con la plata nuestra que nos van a sacar de la jubilación, van a ser un banco y con ese banco los empresarios cuando quieren sacan plata y nos pagan. Y si quiebra el banco no nos van a pagar. Pero además va a afectar a todos, no porque no tenés un juzgado donde vas a poder reclamar, no porque no vas a tener fuerza gremial, porque vas a tener el problema para la organización, sino también porque tu salud, que hoy está en crisis, va a estar peor y las jubilaciones que están en la lona van a estar peor. Entonces, entendemos, sí, por supuesto que hay que rechazarla, entendemos que hay que reclamar, como dice la compañera, a todas las conducciones que si suban al ring, porque esta pelea la podemos ganar, pero si tenemos al de la esquina, se dice, o el sparring, ¿cómo se dice que tenés? Con bueno, digamos, dispuesto a ganar, no jugando para el boxeador contrario, y que además hemos dado ya, bajo este gobierno, tenemos ya la señal de que se puede ganar, que fue cuando cayó la ley ómnibus. Así que bueno, yo no tengo mucho más para decir, podríamos hablar de muchos más temas, pero hasta acá creo que ya tengo más o menos todo lo que me había anotado. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos. 10 minutos. Bueno, mientras todos se preparan tengo algunas que hacerle a los tres. Primero lo que dijo recién Mónica. ¿Hay una industria del juicio, Matías? La gran precariedad, el mercado de trabajo que se viene degradando, y espero que después algo más me sume la compañera Cintia Poc, desde hace muchísimos años, no es de ahora. La precarización, la pérdida de derechos. Frente a ese gran universo de personal precarizado, trabajadores precarizados, ¿hay una industria del juicio? A Paula, la pregunta sería, ¿crees que la API, donde se organizan, porque hay muchos trabajadores organizados, ¿por qué bancan este modelo? Hay una pérdida de perspectiva de qué derechos se pueden ganar, inclusive trabajando de esta manera para aplicaciones. Y a Mónica, ¿cuál es el rol que tiene la mujer trabajadora, esa mujer que sobre su espalda carga las tareas de cuidado de su familia, de aquel menor, de aquel mayor? ¿Y en qué lugar vos encontrás que pueda haber una brecha entre esas mujeres que trabajan y luchan y las familias que acompañan, entre otras luchas, como la de Ultramax,
la de Granja Tres Arroyos, la de Cocot. O sea, ¿cuál es el rol de la mujer en este nuevo momento de crisis, que no es más que una nueva apertura y que quiere publicar nuestros derechos? La que quiere arrancar, mientras espero que el resto de los compañeros y compañeras hagan otras preguntas, porque la verdad nos va a enriquecer. Sí, la verdad que el argumento que siempre desempolvan cuando quieren presentar una reforma de este tipo no es nuevo, ni patrimonio de este gobierno, decir que hay una industria del juicio laboral, y consiguen algún empresario y lo hacen pasear por los canales de televisión diciendo que tuvo que cerrar o tuvo que pagar una fortuna por un juicio laboral, sin decir cuál fue realmente el problema, porque encima a los 2 o 3 que llevaron a recorrer, si uno veía la sentencia y le daban la oportunidad de desmentirlo, eran tipos que no le habían pagado el sueldo por un año a alguien, o sea, ni siquiera había una cosa donde, bueno, che, la verdad que acá se le fue la mano, no. Pero bueno, además es falso que exista una industria del juicio laboral, primero en términos incluso comparativos, la litigiosidad en Argentina es baja comparada con la litigiosidad de otros países, sobre todo de América Latina, los países vecinos. Segundo, la ilegalidad del mercado de trabajo que tiene nuestro país es enorme, y eso potencialmente son 6 millones de juicios laborales. Quienes trabajan para alguien, toda esa masa de asalariados cuya relación laboral no está registrada, por no hablar de los fraudes del monotributo, digamos, todas esas otra gran cantidad de porción de la clase trabajadora que está en esas características de contratación, sino simplemente los asalariados no registrados. Todos los días pudieran iniciarse millones de juicios, sin embargo, los juicios que se inician son 1%, 1 y pico % de esos. Es decir, por donde lo miremos, cuantitativamente no existe esa industria del juicio. Es más, solemos decir, en estas épocas de crisis, que debiera haber más, porque uno dice, bueno, se vulneran más los derechos laborales, entonces debiera haber más reclamos, hay menos, porque por supuesto el temor al desempleo juega como un disciplinador social y uno acepta determinadas condiciones que no aceptaría, digamos, en una situación de voluntad realmente respetada. Ahora, lo que sí hay muchísimo, por ejemplo, son juicios comerciales. ¿Quiénes inician los juicios comerciales? Los bancos, las financieras, duplican los juicios laborales. Nadie dice hay una industria del juicio comercial. Claro, sería acusar a los bancos, a las financieras, y también ahí están como víctimas en general los trabajadores y las trabajadoras sobreendeudados y que a veces no pueden, sobre todo, pueden perder el empleo, que no pueden pagar un crédito o cualquier deuda que tienen. Y además, para redondear la respuesta, como decía la compañera, en función del ataque que hay de la Justicia Nacional del Trabajo, pero es un ataque constante y permanente, de desfinanciamiento, de vaciamiento. La Justicia Nacional del Trabajo tiene la mitad de los juzgados vacantes, la mitad de los camaristas no están nombrados, faltan insumos. Un juicio laboral en Argentina tarda 7 u 8 años. ¿Quién gana con esa demora? ¿Qué trabajador o trabajadora va a decir, voy a beneficiarme con un juicio de 7 u 8 años? Está obligado a hacerlo, va empujado por ese derecho vulnerado y porque no tiene otra alternativa. Y en el transcurso de esos años, en infinidad de casos, el empleador se presenta para ofrecerle la mitad, menos de la mitad de lo que adeuda, y muchas veces por necesidad se termina aceptando, renunciando a derechos que supuestamente son irrenunciables, solo por la necesidad. Así que no existe la Pablo. Bueno, sobre el tema de las apps, se viene investigando mucho sobre el trabajo en las apps. Lo primero que diría es, yo trataría de evitar el tipo de respuesta que culpabiliza a los trabajadores de la app por su propia situación de precariedad. Creo que hay por lo menos 2 razones que explican cuál es, digamos, la cierta fascinación o el atractivo que tiene el trabajo en las apps para distintos sectores, mayormente jóvenes, pero no únicamente jóvenes. El primero es recursos económicos rápidos, es decir, uno empieza a trabajar y a la semana tiene dinero en el bolsillo. Y eso es muy importante porque la necesidad de ingresos es enorme y porque tiene pocos requisitos como trabajo para ingresar, ¿sí? Es decir, si vos tenés una bicicleta, tenés una motito, ni hablar si tenés un automóvil, bueno, entrás directamente a esa posibilidad de laborar.
La segunda tiene que ver con un fenómeno que acá se mencionó en general, y es que es el fenómeno de los trabajadores pobres, que es un fenómeno que no existía antes en la Argentina. Antes en la Argentina, si vos trabajabas, no eras pobre si no tenías trabajo. Hoy, ¿sí?, hay un sector creciente de trabajadores que teniendo trabajo, incluso teniendo trabajo de jornada completa, está debajo de la línea de pobreza. ¿Eso por qué impacta en los trabajadores de las apps? Porque eso es un desincentivo total a una búsqueda de un trabajo formal o en el mercado de trabajo formal o de 8 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el incentivo principal, no olvidemos que para los trabajadores el salario no es un fin en sí mismo. El salario es el medio que nosotros tenemos para reproducir nuestra vida, porque no tenemos otra forma de reproducirla si no vendemos nuestra fuerza de trabajo. Ahora, si vender tu fuerza de trabajo durante 8 horas y encima tener un supervisor déspota no garantiza que te reproduzcas, bueno, pues la app no viene tan mal, porque aparte hay un fenómeno que tiene que ver con el patrón. El patrón está encubierto en un algoritmo, ¿sí? ¿Es que no existe? No, existe, pero está doblemente cubierto a través de la tecnología. Entonces me parece que eso también es importante. Otro elemento que atrae de este tipo de trabajos, y son todos estos elementos, creo yo, con los que tenemos nosotros que dialogar para ganar a esos compañeros, para que sean parte del movimiento obrero organizado, como decía la compañera. Otro elemento es la flexibilidad de la jornada laboral, ¿sí? Fíjense que en general cuando se habla de trabajadores de las apps se habla en masculino. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque está creciendo muchísimo el trabajo de las mujeres en la app. Y tiene que ver con una cosa muy importante que planteaba la compañera, que es con algo que nos sucede a las trabajadoras mujeres, ¿sí?, más que a los varones, que es la necesidad de conciliar el trabajo de reproducción social no pago en el hogar con el trabajo asalariado. La app permite en algunas ocasiones hacer eso, bajando aún más los ingresos. Pese a eso, quiero terminar con una cosa, que es que pese a todo eso, también está muy subdifundido los enormes intentos de experiencia de organización colectiva e incluso elementos que tienen que ver con organización colectiva, aunque no se formalicen, por ejemplo, en un sindicato, que están presentes en los jóvenes, en los más jóvenes, a los que todo el mundo dice, esos son mileístas, son individualistas, como si hubieran traído una especie de chip individualista genético. No es así. Incluso en formas sui generis, si ustedes quieren, los trabajadores de reparto, por ejemplo, se organizan en sus ranchadas, se organizan en las plazas para tener elementos de solidaridad, y cualquier trabajador que ve que a otro se le pinchó la rueda, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que nosotros tenemos que analizar qué es lo que resulta atractivo en un mercado de trabajo tan degradado como el nuestro, y sin lugar a dudas lo que comentaba acá el compañero de la legalización de la no relación laboral que está proponiendo esta ley, bueno, y aparte está muy detrás de lo que está discutiendo el Estado español, por ejemplo, incluso de algunos rasgos de la ley de Brasil, que también tiene sus cosas polémicas. Paro acá. Bueno, en primer lugar, sobre el problema del rol de las mujeres, decir que yo voy a hablar solo de un aspecto, porque las mujeres somos muchas, somos más de la mitad del país, así que debe haber muchas opiniones sobre esto. Yo, como sindicalista y de nuestro lugar, digamos, decir que nosotras tenemos mucho para dar, que las mujeres hemos venido a la clase obrera a democratizar las organizaciones, esa es la realidad, y que me parece que en particular en esta pelea, donde hay algo que decía la compañera, los que dicen que ya pasó la ley, ¿no? Es decir, que por supuesto es un capítulo aparte, pero no pasó. Y si pasa, no vamos a tener ya ni que reclamar los que no tienen, digamos, ¿no? Que como decía la compañera, el ejemplo de los nosotros en el ejemplo de la tercerización en los ferrocarriles, hubo esa lucha porque hubo una determinación de los compañeros y las compañeras, pero también porque había una ley que decía igual trabajo, igual salario, así que pasame a la planta permanente y pagame lo mismo porque ganaban 3 veces menos. Entonces, si no existe la ley base, digamos, es decir, ya está, ya no hay reclamo para hacer, esa es la realidad. Por eso la importancia de acá la pelea. La pelea es para todos, digamos, no es que esa no me importa, sino que esto afecta, si la perdemos o no la perdemos, la parte que está organizada y puede pelear, afecta a toda la sociedad. Pero sí yo creo que tenemos para impulsar
no solo ya los espacios ganados desde la democratización de las organizaciones sindicales con la pelea por el cupo sindical, los cupos femeninos y de género, por supuesto, incluyo todo, sino también el ímpetu, ¿cómo diríamos? La convicción que nos dio haber ganado una pelea que era contra todos. Es decir, nosotros hicimos un movimiento por la ley, por el derecho al aborto legal y gratuito, digamos, en los hospitales, etcétera, todo lo que decíamos en esa época, contra todo. Está contra la Iglesia, que es la organización defensora de los esclavistas desde antes que existiera la ley laboral, para decirlo de alguna manera, desde los partidos que nos decían espianta voto, esto no, y desde la pandemia, compañera, además con un bichito que nos estaba jodiendo a todos y no nos dejaba salir y nos tenía incomunicada en casa cuidando a los chicos. Contra eso, contra todo eso, hubo un movimiento que se autodeterminó y que decidió que puede ganar. Bueno, yo creo que de eso tenemos mucho para dar de las mujeres, digamos, en cada lugar de trabajo, para decir, se puede ganar, y sí hay que autodeterminarse cuando las organizaciones, o las conducciones, no las organizaciones, no quieran, hay que tratar de consensuar como los hicimos, hay que funcionar y estar en la calle peleando, si no, no se puede ganar. Y yo además tenemos la necesidad. Yo también creo que tenemos que estar en la primera línea porque tenemos la necesidad. Las mujeres no solo por esto de que el tema este de las 8 horas y la bolsa hace que te quedes en cualquier momento y no puedas organizar tu vida, sino también por el problema salarial. Acá las paritarias, y lo vivimos en los 90, se cortaron, pero la realidad es que lo que acá dicen es que las paritarias van a ser o por mérito o por productividad, ¿no? Eso es más o menos lo que... Si productividad ya sabemos, todo trabajar más para ganar menos. Pero mérito también es los que puedan hacer todo lo que quieren. Y las mujeres tenemos un problema que es el ausentismo. Por la enfermedad, por lo que nos genera la sobrecarga, pero por la enfermedad de los hijos también. Entonces nunca vamos a estar merecedoras en ningún mérito, así podamos quedarle que nos cuide mamá, papá, no sé, alguien los pibes. Es decir, nunca vamos a estar en la primera línea, siempre, es decir, a esa brecha salarial que ahí va a haber más. Entonces tenemos la necesidad y tenemos la posibilidad y tenemos las lecciones que aprendimos durante toda la ola que hicimos en este país y en el mundo. Esto es lo que me parece, por lo menos desde mi lugar. Bueno, queda abierto, tenemos unos 20 minutos más para hacer cualquier pregunta, cualquier aporte que pueda hacer alguien que esté en la primera fila. Bueno, nada, que quiera, bueno, vení, presentate, por favor. Hola, un par de preguntas. La primera es para el abogado. Yo soy, Marcela Rodríguez Guasne, soy tercerizada en seguridad privada en el ferrocarril Sarmiento. Y bueno, estoy dentro de A Luchar, ¿no? Si no interprete mal, el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, a mi criterio, no solo hace que nos paguemos la indemnización en caso de que seamos despedidos, porque lo vamos a pagar, nos despidan o no, sino que además es como que, a mi entender, es como legalizar un comportamiento delictivo de los empleadores, porque el FAL se crea con el 3% de nuestros aportes, como lo explicó Mónica, ¿no? Se deposita en una entidad que no tiene que ser precisamente bancaria, habilitada. Si genera ganancias, esas ganancias están exentas de impuesto a las ganancias. Si el empleador en algún momento dice que no tiene razón de ser, se deposita el remanente en una cuenta a nombre del empleador. Pero en Argentina, quédense tranquilos. Y ese dinero salió de nuestros aportes y tendría que depositarse en la ANSES. Entonces, para mí, por ahí me equivoco. Lo interpreté así, lo leí como 5 veces porque no lo podía creer y lo interpreté así. Y otro tema, es más para Paula por ahí, ya que estamos en el INDEC, es si está cuantificado los siniestros que sufren los trabajadores de aplicaciones, que a mi entender son muchísimos y más de
promedio que puede haber en otro tipo de accidente. Y si está también de alguna forma proyectado, evaluado, de salir esta ley, si hoy día con el 75% de los trabajadores ganando menos de 1 millón de pesos, o sea, debajo de la línea de pobreza, si se proyectó, ¿qué va a pasar si sale esta ley? Un montón de gente pasa al mercado informal, ¿no? Y esa libertad que creen que tienen los trabajadores de aplicación, o sea, va a llegar un momento que va a haber sobreoferta. Entonces, por un lado, va a haber menos gente en condiciones de contratar trabajadores de aplicación, deliveries, y por el otro lado, una sobreoferta de mano de obra. Gracias. A Moni no le hago pregunta porque ya se la hice personal. Bueno, tu pregunta tiene la respuesta, ¿no? O sea, todo lo que vos dijiste es absolutamente cierto. Es difícil encontrar, yo a veces digo, esa es la parte más perversa de la ley, pero después siempre aparece otra, porque pero bueno, esa sin duda es muy perversa, ese aspecto de la reforma, porque lo que es la forma en que la legislación nacional de algún modo reglamenta el principio constitucional de la protección contra el despido arbitrario, es decir, el mandato que la Constitución le da al legislador que debe legislar en materia de derecho del trabajo, protegiendo al trabajador y a la trabajadora, y respecto de los despidos arbitrarios, dar una protección contra el despido arbitrario. Bien o mal, estemos a favor o no, la norma, la reglamentación es efectivamente es un hecho ilícito el despido sin causa, que conlleva una penalidad, que es pagar la indemnización al trabajador o a la trabajadora despedido sin causa, de modo de reparar el daño que le causa. Y se calcula de una manera, bueno, más o menos todos lo sabemos. Pero también el Estado, digamos, por mandato constitucional, tiene que proteger la fuente de trabajo, tiene que proveer al pleno empleo, tiene que proveer el desarrollo con justicia social. Hay muchos otros mandatos dentro de la Constitución Nacional, y una de las formas, por lo menos, de proteger el empleo también es la existencia de una indemnización que disuada al empleador para que no despida tan fácilmente, sin causa o arbitrariamente, a un trabajador o una trabajadora. Y a cuanto más antigüedad, más de algún modo piensa un empleador en no despedir a esa persona, y se considera que también es parte de una política hacia eso. El hecho de que haya un aporte ahora a un fondo liquida ese sentido, reduce la indemnización y entonces en un aspecto debilita esa protección, pero en otro liquida el sentido disuasivo de la indemnización. De eso no hay ninguna duda. Y lo perverso es que mientras supone un aporte de un 3%, en realidad reduce el 3% del aporte, bien decías, a las jubilaciones, y entonces de la contribución patronal a las jubilaciones, entonces termina siendo que los propios trabajadores y trabajadoras están subsidiando los despidos sin causa. Así que sí, por donde lo mires, tenés razón. No lo leíste 5 veces, pero lo entendiste bien, porque no hay forma de encontrarle otra explicación. Sí, sí. Un aporte. Es como, yo entiendo que están legalizando que los empleadores firmen el 6% Bueno, de nuestros es que aportes. en realidad esto es, no me quiero extender, pero esto es un negocio financiero. Ni siquiera está pensado como un beneficio para los empleadores. Es un negocio financiero. ¿Qué es lo que se intentó en la reforma laboral que se incluyó en la ley bases y que está vigente hace 1 año y medio? Con la posibilidad de que se creen fondos de cese laboral, que ningún sindicato ni ninguna empresa lo llevó a cabo, nadie lo incorporó en su convenio colectivo, pero ¿quién reglamentó los fondos de cese laboral? ¿La ANSES? ¿La Secretaría de Trabajo? No, la Comisión Nacional de Valores, para crear fondos fiduciarios, para crear fideicomisos. Es un gran negocio financiero, como fueron las AFJP, como son las RT y como van a ser, obviamente, esto en la medida que se apruebe la ley.
Bueno, yo muy brevemente, las dos cosas que vos señalabas ya están sucediendo, ¿sí? El otro día escuchaba la pregunta en un medio de comunicación, la pregunta por qué no estaba disparándose la desocupación en Argentina a partir de la cantidad de trabajadores despedidos, sobre todo en el sector privado. Bueno, una de las respuestas es justamente el trabajo en las aplicaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que viene sucediendo? El valor que se paga por entrega, por ejemplo, en el caso de reparto, viene disminuyendo en la medida que vienen incorporándose nuevos trabajadores a ese mercado de trabajo. Con lo cual, eso ya está sucediendo. Y por otra parte, también las propias empresas, ¿sí? Por ejemplo, Pedido Ya, vienen haciendo una especulación que antes no hacían para poder ser atractivas para trabajadores jóvenes, que es mayor arbitrariedad en el reparto de las entregas, ¿sí? Ahí hay una discusión muy interesante que es el algoritmo no es público, las empresas no hacen público el algoritmo y eso es muy importante. Por ejemplo, yo escuchaba en abril, hicimos en la Universidad de Buenos Aires hicimos un debate acerca de trabajadores de aplicaciones con gente de Brasil, etcétera, etcétera, y uno de los abogados, en particular del Estado español, planteaba la posibilidad como demanda de derecho laboral de que haya una apertura del código del algoritmo para que los trabajadores pudieran saber cómo se otorgan cada uno de los viajes. Bueno, en este momento eso no existe, ¿sí? Sería muy interesante poder incorporar eso al derecho de los trabajadores y las trabajadoras. En este momento no existe. ¿Eso qué hace? Que haya, además de la caída del valor de entrega por la cantidad de compañeros y compañeras que se incorporan a ese mercado de trabajo, además arbitrariedad en el valor por la asignación desigual en este sistema de repartos. Con lo cual lo que vos decís efectivamente está sucediendo. Nosotros en Argentina no tenemos una medición particularmente que permita proyectar estadísticamente lo que sucede en el trabajo en las apps, pero eso sí viene saliendo claramente en los estudios cualitativos. No, a mí no me preguntaron nada. No te preguntó nada, te discriminó. Bueno, hay algunos compañeros y compañeras que están yendo. Si hay alguna pregunta más, si no leemos la posición de la Junta Interna respecto a la movilización del próximo martes o miércoles. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, no se vayan más, que hacemos una... Hago la pregunta, amor. pero al final debería hacer la pregunta. Hacela de ahí, amigo, vos, dale. Bueno, no, lo que yo le había preguntado por ahí sirve para las compañeras. En su momento era el tema de cómo queda la situación de la mujer si no queda vulnerada la mujer que quiere ser mamá y tiene embarazo de riesgo con el tema de si se lo va a considerar enfermedad o no, y va a quedar en inferioridad de condiciones. Si querés, yo digo por los tiempos porque está la actividad, discúlpame, Marcela. No, porque se van algunos compañeros y la verdad me gustaría hacer una foto. Somos muchos y muchas, pero contestale porque corresponde que le contestes. Bueno, listo, muy bien. Todos los trabajadores y salud quedan vulnerables, todos. Particularmente siempre más las mujeres. Hoy en día estar embarazada en un trabajo es un problema. Digamos, decir esto no va a ser más que aplicar más problemas. Es decir, no es decir, expulsa a la mujer del mercado laboral. Eso es lo que hace. Yo, para contestarle a Bullrich, esto que la bolsa de trabajo te va a permitir organizar la vida, entonces los pibes la quieren, entonces por ahí las mujeres nos podría servir para qué días más, qué días menos. En realidad el que tiene la facultad de administrar y ejecutar las horas de trabajo es el patrón, así que las mujeres vamos a quedar subordinadas a ellos o fuera del mercado, en cualquier condición, y en el embarazo más, por supuesto, nada más. Bueno, mientras les pido a todos y todas que vengan y nos hacemos una gran foto de cara